buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este programa de Profesionistas por el Progreso. Como todos los miércoles, aquí de 8 a 9 de la noche, estamos con ustedes con temas muy interesantes, muy importantes, que amigos y compañeros profesionistas pues nos ayudan a darles luz en temas diversos. En esta ocasión hablaremos sobre arrecifes artificiales para protección y restauración de playas, con el compañero Héctor López Gutiérrez, quien es ingeniero civil. Se graduó de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México el 30 de agosto del 61. Su experiencia profesional en ingeniería portuaria, marítima y costera se extiende a más de 50 años de trabajo y ha tenido diversas responsabilidades en el sector público. También ha tenido participación en el Banco Mundial para la mejora y el mejoramiento de los puertos del país. Fue encargado de la planeación del Sistema Portuario Nacional del 81 al 96, incluido el programa de puertos industriales. En el sector privado ha tenido una serie de actividades, como el haber dirigido el Estudio Nacional de Desarrollo Portuario, financiado por el Banco Mundial en 1973. Desde el 2003 trabaja como director general de Ingeniería, Operación y Equipos Especializados SADCB. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizó el programa de desarrollo de la infraestructura marítima portuaria de México y fue responsable del área de planeación en la formulación del Programa Nacional de Desarrollo de los Litorales Nacionales del 2005 y en perspectiva al 2030. Ha proyectado e instrumentado proyectos de recuperación de playas usando arrecifes artificiales como resultados muy favorables en Campeche y Tabasco. En general ha dirigido más de 150 proyectos costeros, marítimos y portuarios realizados para organismos públicos y empresas privadas en los 17 estados costeros del país. También ha sido profesor en la Facultad de Ingeniería de la UNAM por más de 48 años a nivel de licenciatura y posgrado, y en otras instituciones de enseñanza superior como la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. También es autor del libro Operación, Administración y Planeación Portuaria, publicado por la Asociación Mexicana de Infraestructura Portuaria, Marítima y Costera. De otro libro, Planeación del Desarrollo Costero, premiado como el mejor libro de ingeniería civil en el 2010. Ha recibido las distinciones como premio por la mejor tesis profesional del año otorgada por la Fundación de Ingeniería AC, UNAM e IPN 1961, medallas y diplomas al mérito académico por 25 y 35 años de enseñanza en la Universidad Nacional Autónoma de México, medalla y diploma por su dedicación a aporte a la ingeniería portuaria, marítima y costera mexicana en octubre del 2007 por la Asociación Mexicana de Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera. Es perito profesional en Ingeniería Marítima y Portuaria número 1, certificado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, del que es miembro desde 1965. Pues bienvenido, señor ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y por darnos la oportunidad de platicar de este tema tan interesante que son las costas, y que pues nuestro país afortunadamente tiene mucho litoral, ¿verdad? Tenemos ahí dos litorales, el del Golfo y el del Pacífico, y bueno, en algunos de ellos, y el Caribe, el Mar Caribe, que es parte de esta zona, que tiene unas playas muy bonitas, unas hermosas, pero que se han deteriorado en algunas ocasiones por diversas situaciones o condiciones. Y yo quisiera que nos explicaras, don Héctor López Gutiérrez, cuáles son las principales condiciones o las principales razones por las cuales se puede perder una playa, y si nos defines qué es una playa, técnicamente sería interesante empezar por esa definición. Bueno, en realidad la playa es vamos a decir, la frontera entre tierra firme y el mar. Sí. Es una formación
de la formación costera, porque la costa pues hay playas y hay acantilados. Exacto. Entonces, las playas pues tienen su interés principal en el aspecto recreativo. Muy bien. Aunque también son la defensa que tiene la costa, la tierra firme, respecto de la acción del mar. Correcto. Entonces, en ese sentido, en la medida que se ha tomado preocupación y conciencia sobre los problemas del calentamiento global, este calentamiento global trae como resultado el gradual ascenso del nivel del mar. Hay algunas visiones, que yo las llamaría catastrofistas, de que si no hacemos nada para evitar el calentamiento global en un lapso a finales de este siglo, prácticamente toda la costa este de los Estados Unidos desaparecería, en el caso de nuestro país, buena parte de la península de Yucatán. Es obvio decir que bueno, pues los esfuerzos que están haciendo tratan precisamente de que tal hecho no ocurra, porque pues evidentemente no cabe en nuestra mente la idea de que ciudades como Nueva York o como Florida o como Miami, como Los Ángeles, por ejemplo. No, eso sería en la costa oeste. En la costa este, sí. Pero más en la costa este, por la configuración de la misma costa. Muy bien. Es que se podría dar ese de las planas, digamos. Pero en general, de los estudios especializados que se han hecho sobre el particular, se encuentra que hay costas que por sus características de pendiente, las playas del Golfo de México son de pendiente muy suave, entonces ahí cualquier ascenso del nivel del mar provoca una entrada mayor sobre tierra firme. Y hablando de eso, ¿cuántos metros subiría en un momento dado pensando en vertical el nivel del mar? Aquí, como todo es especulación. Claro. Hay investigadores que señalan que podrían ser 30, 40 centímetros. Hay otros que señalan que podría ser hasta de 2 o 3 metros. Eso es. Entonces, la verdad es que esto es tan subjetivo, digamos, porque no hay una ecuación matemática que diga va a suceder esto, ¿no? Sí, claro. Porque eso está sujeto pues a los efectos invernadero, a cambios de las condiciones climáticas, a los deshielos de los polos, a los deshielos de los polos, o los efectos que tenga sobre los deshielos de los polos. Entonces, realmente a lo que podemos llegar es que debemos evitar ese efecto del calentamiento global por una parte, y por otra parte tomar las medidas preventivas que a corto plazo tiene el calentamiento global. El calentamiento global, por ejemplo, ya yendo a los casos de nuestro país, se ha manifestado en un incremento en la intensidad de las tormentas, de los huracanes, principalmente los que ocurren. Nos interesan mucho los que ocurren por el lado del Golfo y el Caribe, por las razones que explicaba yo de la pendiente de las playas y por la trayectoria que siguen los huracanes. En el Golfo, muchos de ellos inciden directamente sobre la costa, y esto pues produce un efecto destructivo mayor sobre las playas, claro, que en el Pacífico, que tiene una trayectoria sensiblemente paralela al litoral. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en México? ¿Por qué esta preocupación? Hay situaciones que no dependen tanto del calentamiento global, sino de las acciones que nosotros mismos hemos emprendido. Por ejemplo, en el momento que construimos presas en la parte alta de los ríos que desembocan al mar, se retiene mucho material sólido. Entonces ese material sólido deja de alimentar las playas, entonces la energía del mar no tiene esa alimentación, entonces empieza a comerse las playas. Entonces esa es una de las razones principales
En el Golfo de México, por ejemplo, tenemos controlado el río Papaloapan, tenemos controlado toda la cuenca de todos los ríos, muchos de los ríos que desembocan en la costa de Tabasco. Entonces, esta situación provoca la pérdida de playa y por el efecto de la acción del mar. En el lado del Caribe, la otra acción del hombre es la ubicación de los hoteles lo más cerca del agua posible, que entonces lleva a la destrucción de dunas, que las dunas son una reserva natural que cuando ocurre una tormenta se pierde parte de ese material, el mar lo devuelve y restaura las condiciones de la duna. Entonces, al desaparecer esa reserva natural, pues entonces aparece un déficit que provoca pues que cuando ocurre un fenómeno extraordinario, la erosión no se recupera per se. Entonces, ese tipo de situaciones, de acciones derivadas del propio de nosotros mismos, humana, por una acción no planeada integralmente. Eso es. Y esto desgraciadamente ocurre por el tradicional desapego que ha tenido México respecto de sus costas. Las presume, habla de los 10.000 kilómetros del litoral, pero más bien parece uno de los tantos eslogan políticos que estamos oyendo ahora, que dicen mucho y al final del día no dicen nada porque no saben qué hacer con eso. O no hacen nada. No hacen nada. Exactamente. Ahora, en ese sentido, diríamos entonces que los litorales, las playas, carecen de alguna normatividad para su protección. Efectivamente, hay una serie de legislaciones que lo único que demuestran es la ignorancia que se tiene sobre los litorales. Por ejemplo, en el uso de los litorales se habla de la zona federal marítimo terrestre. Los litorales son propiedad nacional, son inalienables. Entonces, el uso que se le puede dar es bajo una concesión que se otorga a particulares, sean personas físicas o morales. Sí. Entonces, la ley define que es una franja de 20 metros a partir del nivel de marea alta. Pero la ley ignora, o los legisladores ignoran, que las playas son dinámicas y que, dependiendo de la estación, esa zona puede estar más cerca o más lejos del agua. Entonces usted tiene una concesión, si nos vamos a suponer que te den una concesión a ti, entonces tú no sabes a ciencia cierta cuál es esa franja que tienes concesionada porque se está desplazando. Sí, obvio, la línea de partida es dinámica, como ¿sí? Y ahora cuando se producen erosiones, entonces resulta que se van corriendo esa franja, y entonces ya empieza a caer dentro de tu propiedad, en terrenos privados. Entonces, esas situaciones anómalas causan problemas. Ahora, tenemos otro caso. Por ejemplo, se está discutiendo actualmente la ley de aguas nacionales, ¿no? Sí. Ha habido grandes manifestaciones en pro y en contra, que se va a privatizar el agua, en fin, toda esa serie de argumentos legaloides y politicoides que francamente son ridículos, pero en fin, entonces la ley empieza definiendo las aguas nacionales como las aguas dulces y las aguas marinas. Pero resulta que al final del día el contenido de la ley de aguas nacionales se refiere exclusivamente al agua dulce. Sí. Entonces nadie sabe qué hacer con las aguas marinas, porque hay disposiciones muy fragmentadas, pero nada, un concepto que permita regular, planear, ordenar el uso, el manejo de las aguas marinas. Hay disposiciones relativas a la pesca, hay disposiciones relativas a la extensión territorial, hay disposiciones relativas a la explotación de hidrocarburos, pero al mar patrimonial, a la zona económica exclusiva, en fin,
todas esas denominaciones reconocidas por el derecho marítimo internacional que deberían, desde el punto de vista del país, tener una vinculación con sus posibilidades de desarrollo, que no la hay. Entonces, esa falta de cultura marítima que nos hace falta sería realmente uno de los elementos que harían que el desarrollo de México del siglo XXI fuera un desarrollo sustentable. Ahorita no lo es, porque pues tenemos todos los problemas de la concentración de las grandes poblaciones en el altiplano, los problemas de agua y de habitación, en fin, una serie de problemas sociales muy severos, la falta de agua. Eso es. Entonces, todo eso refleja la falta de conocimiento y de organización de los litorales. Y eso se refleja precisamente en la situación de qué está ocurriendo en las costas mexicanas respecto de la erosión. Entonces, tenemos casos como el de la costa de Tabasco, donde hay una intensa actividad petrolera cercana a las costas, y la costa se ha retrocedido enormemente, poniendo en riesgo pozos petroleros. Todo eso sería gravísimo, ¿no? Claro. Porque habría problemas de contaminación incontrolables, porque el agua marina se infiltraría sobre los pozos, en fin, y provocaría la destrucción misma del pozo. Entonces, eso es uno de los problemas serios de los cuales haremos mención más adelante de cómo lo atacamos, digamos. Otro problema es, hay una carretera costera que va a lo largo de Ciudad del Carmen y Campeche, en donde, por la ignorancia de los responsables del mantenimiento de la carretera, en época de nortes, el mar aventaba o arrojaba arena sobre la carpeta de la carretera. Entonces, pues los encargados del mantenimiento, lo que se les hacía más lógico era, vamos a quitarla, pero pues la vamos a quitar, vamos a echarla para el otro lado para que en la siguiente temporada no nos la vuelva a devolver. Entonces, le quitaban arena a la playa y era la misma situación, el mar era el mismo. Entonces, empezaba a comer la carretera. Hubo necesidad de mover hacer cambios de trazo de la carretera, hasta que llegó un momento en que ya no tenían para dónde hacerse. Sí. Y entonces, bueno, fue cuando ya tuvieron que ver qué podemos hacer para recuperar esa tierra perdida. Recuperar esa playa perdida. Claro. Luego, por ejemplo, en las costas de Yucatán, en la zona del Puerto Progreso, pues es la zona de recreación de todos los meridenses, ¿no? Del Chagui y toda esa zona. Sí. Las playas bonitas, digamos. Playas bonitas, las playas de veraneo. Exactamente. Entonces, ahí también, por la construcción del puerto pesquero de Yucalpetén, en las zonas principalmente de Chelem, hacia el oeste de Progreso, sí. Empezó a haber falta de arena. Pero entonces alguien les dijo que construyeran unas estructuras perpendiculares llamadas espigones o espolones para retener la arena del frente de su casa. Pero entonces al vecino siguiente le quitaban la arena y entonces se comía la playa y se destruía la casa, en fin. Entonces esa solución que aparentemente era solución para uno y perjuicio para los demás. Claro. Entonces, todo por ignorancia. Eso es. Y luego vamos al caso más conocido, más costoso, que el caso de Cancún. Sí. En el caso de Cancún, pues ahí periódicamente el mar, cuando viene un huracán, sobreleva, por el efecto de la presión que está ejerciendo la tormenta sobre la superficie del agua, eleva el nivel del mar. Entonces, al nivel original se le suma una cierta cantidad
que hace que las olas, aunque no sean muy violentas, ataquen la parte seca de la playa, donde normalmente no llega. Inclusive pues hay informes de cuando el Vilma, que llegaba el mar hasta el lobby de los hoteles, ¿no? Sí, definitivo. Entonces toda esa situación es debida a lo que comentábamos hace un momento, de que se destruyó la duna, los hoteles se montaron sobre la duna, invadiendo la zona de reserva, y entonces cuando se retira el mar por el efecto de que la tormenta ya cambió de ubicación, claro, como una gran excrepa, regresa, jala todo el material de la parte seca de la playa, sí, se lo lleva. Hay imágenes de satélite muy claras, que se ven muy claramente como antes del huracán, pues se ve la playa muy bien. Después del huracán hay una inmensa mancha de arena que se está yendo hacia el mar. Eso es. Entonces, esa situación no ocurre en el caso del Caribe, en playas donde hay arrecifes. ¿Por qué? Porque el arrecife no impide que se levante, que suba el mar y avance sobre la tierra durante el huracán. Disipa parte de la energía por los huecos que tienen los corales. Entonces la misma turbulencia del mar al pasar sobre los arrecifes hace que pierda parte de su energía. Y después, cuando se retire el mar, el material que arrastra no se va mar adentro, sino se queda entre la playa y el arrecife. Entonces, de esa manera, ahí ya después el propio mar devuelve el material a la playa. Normalmente los arrecifes son paralelos a la playa, ¿verdad? Paralelos a la playa. Eso es lo que les da esa característica. Esa característica. Son elementos de defensa. Obvio. Muy bien. Entonces, esos son, digamos, los casos más connotados, y entonces, basados precisamente en esa idea de la función del arrecife artificial, se nos ocurrió que podíamos nosotros repetir artificialmente la función del arrecife. Muy bien. ¿Cuál es esa función del arrecife natural? La función del arrecife natural es, 1, disipar la energía del oleaje por la turbulencia. Sí. 2, resistir la rotura parcial del oleaje sobre el arrecife. Eso es. Y 3, permitir, por un lado, que el material que está en suspensión por ese efecto de la turbulencia pase a través del arrecife hacia la playa. Y 4, cuando el mar regresa, que no se lleve el material, sino quede contenido entre el arrecife y la playa. Esto tendría que ver con la disminución de velocidad del oleaje. Exactamente. O sea, disminuye y entonces las partículas tienen tiempo de precipitarse. Exactamente. Entonces, es conocido, digamos, lo hermoso de las lagunas arrecifales. Exacto. Que son zonas precisamente... Además con mucha vida marina, ¿no? Mucha vida marina. Exacto. Porque el coral mismo es sitio de refugio y propicia el desarrollo de diversas... de toda una cadena alimenticia de especies que viven en el coral, ¿no? Exactamente. Entonces, esta función también se pretende que se reproduzca de manera artificial. Muy bien. Y eso es la propuesta y algunos trabajos que ya se han realizado. ¿A través de qué elementos, de qué materiales, un procedimiento se van colocando estas, digamos, arrecifes artificiales? ¿Y cómo se define la distancia entre lo que es la línea de playa con la línea del arrecife? Normalmente, en el diseño en general de las obras de protección, cuando se usan
estructuras paralelas a la línea de costa, el efecto que tiene sobre la parte protegida depende de la distancia a la que se coloque respecto a la línea de playa. Si uno lo pone muy cerca, al final se puede ser que uno lo que busque es que en la zona tranquila que se genera atrás del obstáculo, se vaya acumulando arena hasta que llegue un momento en que se une con el obstáculo. Entonces forma lo que se conoce con el nombre de tómbolo. Si uno lo aleja un poco más, entonces lo único que produce uno es un crecimiento de la playa, pero sin que se llegue a unir con el obstáculo. Ese es el cálculo que se hace dadas las características, la pendiente de la playa, las características del oleaje, cómo cambian los oleajes con las estaciones del año, en fin, y sobre todo en el caso de los huracanes, cómo se sobreleva el nivel del mar. Entonces, se define la distancia a la que pueden colocarse los arrecifes y la altura que deben tener los arrecifes para que no sobresalgan, porque los arrecifes naturales no sobresalen. Hay un tirante, ¿no? Un tirante de agua entre la parte alta que hace con la superficie. Pues eso es todo un arte, ¿eh? Porque hay que observar mucho las corrientes mismas, ¿verdad?, que existen desde siempre, dónde rompen las olas, cuánto sube la marea en en los temas de huracanes, y todo esto es mediante observación, mediante mediciones o mediante cálculos o modelos matemáticos. Es una combinación y modelos matemáticos muy poco, porque desgraciadamente los modelos matemáticos lo único que han hecho o a lo único que han conducido es a que se desarrolle la pereza mental y la capacidad de raciocinio que debe tener todo ingenioso. De ingenio. Sí. Entonces, pretenden convertir la herramienta en una bola de cristal que les va a resolver todos los problemas. Cosa que no es cierto. Es un teclazo, ¿verdad? Sí. Sí. O sea, al modelo le meten basura y sale basura. Exactamente. Y además es un acto de soberbia pretender circunscribir a un modelo un fenómeno tan complejo como es el movimiento del mar. Definitivo. Y su combinación de los efectos sobre la playa. Entonces, esto, pues sí creo yo que depende mucho de la observación que haga uno, que sienta uno el fenómeno. Eso es. Que vea lo que ha ocurrido. Sí. Yo defino como que se moje uno los pies. Claro, en el lugar. En el lugar, porque si no se los moja, no se siente, no se percibe, ¿verdad? Y de la observación, por ejemplo, ahora hay herramientas muy favorables como el Google Earth, que tiene fotografías satelitales de diversas épocas. Eso es. Entonces puede uno ver qué sucedió en esta época, qué sucedió, asociarla con los fenómenos que ocurrieron en esa época y entonces ir explicándose sin necesidad de llegar a ecuaciones, nada más ir construyendo la historia del sitio, ¿no? Claro. Asociado a los fenómenos, y entonces puede uno llegar a establecer la historia de la vida de esa playa o de ese sitio. De ese litoral. De ese litoral. Eso es. Entonces, de esa manera fue que pudimos empezar a diagnosticar la forma de resolver los problemas. Primero en Campeche. Sí. Ahí en Campeche nos convocó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a varios especialistas para que propusiéramos formas de resolver el problema de la erosión. Entonces había desde los que llegaban con unos gaviones gigantes, los ponían allí, no resolvían nada. Los tetrápodos muy famosos.
no lo llegaron a proponer con Tetrapos. En los Estados Unidos hay unos elementos que se usan como arrecifes, pero como arrecifes para favorecer nada más el desarrollo de la vida marina. Eso es. Pero no que cumplan el doble propósito de protección sin capacidad mecánica, vamos a llamarlo de esa manera. Sí, exactamente. Que fácilmente arrastrables. Exactamente. Entonces, todos esos elementos fracasaron, excepto los que nosotros propusimos. Entonces, de ahí en adelante la Secretaría nos pidió que diseñáramos una serie de arrecifes artificiales para proteger 6 tramos que estaban muy afectados, y con resultados realmente muy favorables. La playa creció mucho, desapareció el riesgo que había, y bueno, pues ahora se puede circular muy tranquilamente por esa carretera, ya sin el riesgo de la pérdida de la playa, del material. Desde luego además el mismo efecto del arrecife impide que el mar vuelva a aventar el material sobre la playa. Claro, definitivo. Ahora, ¿cómo fue la concepción del material con el que hacen ese arrecife? ¿Cuáles fueron los principios básicos para ir concibiendo cómo pudiera resolverse ese tema? Nosotros habíamos venido usando como consultores una figura similar al tetrápodo, pero que tenía mejores características hidrodinámicas y de porosidad, digamos, que colocado uno junto a otro, uno sobre otro, dejaba huecos suficientes para reproducir el efecto de turbulencia del arrecife, y que permitía además el paso del material a la hora de que la ola rompía se producía turbulencia, y entonces ese material, por el mismo efecto de la ola, pasaba a través de los obstáculos. Entonces este elemento fue desarrollado por el Cuerpo del Ejército de los Estados Unidos, lo patentaron, etcétera, y ya ha sido utilizado únicamente como protección en los rompeolas, o como protección en zonas costeras, pero para disipar directamente la energía del oleaje. Nunca para generar playa. Nunca para generar playa como arrecife. Nosotros en ese sentido somos pioneros. O sea, la aplicación de algo que funcionaba para otras situaciones se utilizaron. El material es concreto simple. Eso es. Simple. Muy bien. Ahora, ¿hay diferentes tamaños, diferentes formas? No, bueno, la geometría es esencialmente la misma. Okay. Solamente de acuerdo con las características del oleaje, cuando las olas son mayores, pues se utilizan elementos de más peso, y igual. Y tiene que ver el terreno de apoyo también, en la capacidad de carga que no se había no necesariamente, es decir, en algunos casos cuando el material cuando se va a colocar es muy suave, está muy suelto, podemos usar geotextiles para darle un primer apoyo y que permita que no se entierren ni pierdan parte de su función de permeabilidad para el paso del material. Eso es. El geotextil es siempre un elemento muy socorrido, también por ejemplo para hacer terraplenes en lodos y sobre materiales con gran contenido de agua, ¿verdad? Así es. Solamente nos da la posibilidad de distribuir las cargas más, uniformemente, que no sean tan puntuales. Exactamente. Muy bien. Ahora, bajo ese esquema, cuéntanos sobre el tema de alguna playa, una experiencia así, específica, donde haya habido un cambio drástico entre lo que se tenía originalmente y el resultado, cómo se fue dando,
en qué tiempo se recupera más o menos una playa y todo ese tipo de cuestiones prácticas que yo creo que al público le interesa. Bueno, en el caso de por ejemplo, de la carretera de Campeche, que ya lo comentaba hace un momento, eso en un lapso de 6 años se recuperó totalmente la playa. Eso es. ¿Por qué? Bueno, porque en la costa de Campeche el material es esencialmente material producto de la destrucción de la roca caliza. Así es. En el caso de los pozos petroleros a los que hacía mención, ahí la recuperación fue mucho más rápida, porque el proceso que nosotros seguimos y que nosotros observamos era el mismo material que existía del delta del río Grijalva. A la hora de que el mar lo movía, lo único que nosotros hicimos fue evitar que se lo llevara. La playa había retrocedido alrededor de 500 metros en la zona de los pozos petroleros. Muchísimo. Entonces Pemex estaba desesperado y hacía unas soluciones costosísimas que no sirvieron para nada. Pero bueno, pues ellos son ingenieros petroleros, no tienen por qué saber de estas cosas. De ¿no? costas. ¿No? Sí. Entonces, nosotros vimos ese proceso, sí, de que había mucha circulación de material. Vimos con esa secuencia de fotografías cómo se había ido erosionando la costa y cómo se veía desde el aire las manchas de material depositados mar adentro. Entonces lo único que nosotros hicimos fue buscar la manera de evitar que ese material se perdiera. Claro. Favorecer ese depósito de las lagunas arrecifales. Correcto. Entonces, en un lapso de 2 años, había sitios en donde no podía uno pasar de un lado a otro, porque ya el mar había llegado, inclusive invadido zonas de manglares. Eso también estaba propiciando daños porque se estaban destruyendo los manglares. Claro. Entonces, en un lapso de 2 años se recuperó de tal forma que ya se podía circular libremente por toda la playa. Y desde luego la plataforma, la zona donde estaban las perforadoras, pues ya también quedó libre de las erosiones. Ya las plataformas se habían erosionado alrededor de 60 centímetros, se había perdido playa, las palmeras que había ahí ya no estaban. Entonces, en un lapso de 2 años... Entonces, digamos que es muy importante para el tiempo de recuperación que haya material disponible, ¿verdad? Porque en esos 2 casos que nos comentaste, en uno, pues, de alguna manera el mismo mar tenía que fabricar la arena erosionando la roca, que es un proceso más tardado, obviamente. Y en el otro caso se tenían ya bancos que solamente habría que regresarlos, ¿verdad? Creo que en buena medida sí. Muy bien. Entonces, aquí es donde entra la otra parte de las experiencias tomadas de otros países que no funcionan en México. Eso es. Caso de Cancún. Sí. El caso de Cancún, como era una playa turística, sí, trajeron a un especialista, un español, que ha creado playas en la zona de Ibiza y todo el mar Mediterráneo. Oleaje menor. Con oleaje menor. Con oleaje menor y sobre todo sin huracanes. Ese es otro tema. Es decir, fueron creadas las playas porque no había playa. Entonces dijeron, bueno, ¿cuántas playas necesitan? Pues 60 metros de playa. Dragaron del fondo del mar, fuera de la costa, trajeron la harina, la pusieron ahí, limitaron las zonas donde se depositaba esa arena, y ahí están las playas, ¿no? Sin problema. Eso vamos a hacer en Cancún. Entonces, trajeron una cantidad de material enorme, sí, pero no tomaron en cuenta que ahí el problema de pérdida de playa no era porque la arena se perdiera
porque se movía a lo largo de la playa, sino se producía ese fenómeno de que subía la marea de tormenta y jalaba la arena. Entonces, todos los rellenos que hacían en el primer huracán se los llevaban. Eso es. Ahora, una combinación de esos dos métodos. Esa es la idea, es decir, no tiene caso discutir. ¿Es mejor o qué mal? No. Hay que entender la naturaleza y complementarse. Eso es. Porque de otra manera, ese tipo de discusiones bizantinas no llevan a nada, claro, más que a una pérdida de tiempo y a un enfrentamiento técnico de conceptos. Y cuando, pues así a simple vista, pues uno diría, bueno, se puede acelerar la recuperación y se puede mantener, así que valga la redundancia, la conservación, ¿no? Entonces una combinación de ambos sería beneficioso en todos sentidos. Sí, así es. Ahora, inclusive, ahora muchos de los ambientalistas muy renombrados, muy connotados, que son atentos a este tipo de fenómenos, han encontrado precisamente que la reproducción de lo que hace la naturaleza es una figura recomendable. Entonces, con frases como en la ingeniería de costas, el uso de los arrecifes artificiales como defensa de las playas para los efectos del calentamiento global, o para corregir los efectos de la erosión que se está presentando en las costas. El premio Nobel mexicano Mario Molina tiene un centro de estudios en donde está poniendo la voz de alerta sobre las erosiones en las costas de Tabasco. Claro. Entonces, sí, definitivo. Entonces ahí la recomendación, digamos, técnica, que ya ha demostrado sus bondades, es: vamos analizando la posibilidad. No quiere decir que sea la panacea ni la solución universal. Claro. Pero es una posibilidad recomendable. Además probada, ¿no? Probada. Ajá. Y que, claro, con los debidos estudios y análisis, que pueden complementarse con rellenos artificiales, sí, o que pueden complementarse con alguna otra medida que mejore el ambiente, el funcionamiento, ¿no? Combinar con otro tipo de estructuras en las cuales se acelere la formación de vida. Eso entonces el tipo de arrecifes que nosotros hemos desarrollado se podría combinar con los elementos específicos para favorecer la vida marina, y entonces es una combinación que puede resultar muy feliz, ¿no? Definitivo. Ahora, viendo esto de esta manera, normalmente el tema del buceo deportivo, recreativo, pues lo hacen normalmente en arrecifes, en zonas donde puedan ver la diversidad, ¿verdad?, de vida, de peces, de todo este tipo de situaciones que se dan en un complejo arrecifal. Eso también puede ser de alguna medida un atractivo turístico más para las zonas, ¿verdad? Definitivamente, con una ventaja adicional. Aquí necesitarían ir con un cincel y un martillo para destruir el arrecife artificial, cosa que sí sucede con los arrecifes naturales vivos, porque están vivos, que están vivos. Muchas veces pues los ven, usted encuentra que ven ahí las piedras, esas como piedras muy hermosas, sí, que no son otra cosa que formaciones corales. Exactamente. Y se los llevan, ¿no? Sí. Y entonces los van destruyendo. Pero otra cosa también, la contaminación muchas veces, los mismos bronceadores y todo eso, sí, como son seres vivos, los arrecifes, los corales, como bien mencionas, pues también los van afectando poco a poco. Y en este caso no sucede lo mismo. Al concreto no le interesa, no le afecta el bronceador. Así es, efectivamente. Ahora, aquí pensando en pros y en contras, ¿podría haber un contra en el sentido de la navegación? O sea, el hecho de que el tirante no sea suficiente para que pasen lanchitas o moscas. Bueno, todo esto
debe de ser, como hablamos al principio, reglamentación. Eso es. Es decir, actualmente en forma muy primitiva, por ejemplo, muchos hoteles ponen un conjunto de boyas para delimitar sus áreas, la zona de la natación. Segura, ¿no? Segura. Digamos. Ajá. Entonces, aquí sería lo mismo, inclusive en algunos sitios donde hay navegación, tenemos que poner iluminación, luces, señales para que... faritos, digamos, cosas así. Cosas que no llamen la atención, porque desgraciadamente también la depredación por parte de los pescadores que les atraen las boyas o cosas así. Pues. Sí, eso es. Entonces usamos elementos que no llamen la atención y que no sean vendibles. Que se vean para protección también, ¿no? De los que navegan por esa zona. Así, definitivamente. Muy bien. Y en cuanto a costos, comparativamente con otros sistemas. Pues yo creo que es más ventajoso. Por ejemplo, el caso de Cancún. Estaríamos hablando de en una solución arrecife versus solamente relleno. Los rellenos costaron como 3 veces más lo que costaría con la protección de arrecifes artificiales. Bueno, pues es un buen, digamos, argumento. Sobre todo con una ventaja adicional. Sí. En los rellenos, los mismos proyectistas señalan que hay que estar dando mantenimiento, o sea, reponiendo el material que se va perdiendo. Por el mismo efecto, ¿no? De que se en Cancún van 2 veces que se hace eso. Eso es. Van 2 veces. Son millones de metros cúbicos, ¿verdad? Sí, se colocaron alrededor de 2 millones de metros cúbicos. Eso es. Y la última vez, inclusive, afectando zonas de coralígenas en Cozumel. Sí, para la sección de la arena. Entonces, bueno, todo ese tipo de cuestiones se pueden ir previendo y sobre todo combinando. Claro. Sí, además de que por lo que hemos platicado, el tema de los arrecifes artificiales pues, prácticamente es permanente, ¿verdad? En un momento dado que sean erosionados los elementos de concreto, pues también pueden cambiarse o adicionar más o cosas por el estilo, ¿no? O que digamos que por la recuperación de la playa se llegara prácticamente a perder su efecto. Entonces, se hacen otros más alejados. Eso es. Todavía no llegamos a ese tipo de situaciones, pero por ejemplo en el caso de los pozos petroleros, ya el crecimiento de la playa ya hace ver que los arrecifes ya se ven muy cerca de la playa, ¿no? Pero siempre una playa extensa con poco tirante de agua es agradable, ¿no? Pues para el tema turístico, ¿no? Exactamente, ¿Es así? exactamente. Entonces sería fabuloso tener playas ahí como las del norte de Isla Mujeres, que es una playa grandísima, ¿no? Toda esa zona. Y pues la verdad es que es una aportación, digamos, podríamos pensar que es una aportación de la ingeniería mexicana a resolver este tema, ¿o hay antecedentes en ese sentido? No, yo creo que aquí sí sin intención de alardear, sí consideramos que es y le voy a decir por qué. Nosotros para el uso de esos elementos, sí. En su momento tenían patente que había que estar informando al licenciatario original el uso. Entonces, bueno, pues llegaban ahí los diferentes licenciatarios y hablaban pues de que si nos rompió la fulana, nos rompió el esperengano, pero ninguno, nosotros éramos los únicos que hablábamos del uso como arrecifes artificiales. Eso es. Y eran, la patente de este elemento estaba protegida en todo el mundo. Pero al cambiar su uso, ya lo desprotegieron, ¿o no, lo siguieron? No, simplemente era
venían licenciatarios, vamos a decir, de Corea o de Europa o de América del Sur. Ajá. Y ninguno de ellos manifestaba el uso como arrecife. Ya. Entonces sí es una aportación de la ingeniería mexicana. ¿Hace cuántos años fueron los primeros trabajos que se realizaron en este tipo de arrecifes? En 2004. 2004. Estamos hablando ya de un poquito años. más de una década. Sí. Y los resultados han sido favorables en todos los casos. Una década es suficiente para observar, ¿verdad?, el comportamiento. Y ir refinando, digamos, el criterio, sobre todo el criterio de diseño, porque no hablamos de fórmulas, ¿no? Claro. Cada caso es diferente. Sí, las condiciones son diferentes, entonces hay que tomar en cuenta diferentes consideraciones. Digamos, esto lo podríamos medir por metros lineales, kilómetros lineales de arrecife? ¿Cómo podríamos medir? Bueno, de acuerdo con las características del oleaje y los resultados que pretendemos nosotros obtener, dimensionamos primero la zona por proteger. Y en función de esa zona por proteger y las características del oleaje y la disponibilidad de material, entonces ya definimos qué tamaño deben tener los arrecifes, y como no es una estructura continua, sino se van a dejar por tramos para permitir la entrada parcial de oleaje. Las corrientes. ¿Sí? Hasta para la entrada de las tortugas, ¿no? Claro, que lleguen al Porque eso nos lo cuestionaban algunos ambientalistas que decían, por eso dejamos huecos, pero no le digo, si las tortugas no son tarugas, no van a llegar a chocar contra los... Claro. Van a buscar por donde puedan entrar. Y efectivamente las tortugas entraban por esos espacios y desovaban en la playa, como siempre lo hacían. Y también tiene que tener uno que otro tiburón para ponerle emoción a la playa. Tiburones de tierra o de mar. Ahora, en ese sentido, ¿cuántos kilómetros han construido? En el caso de Campeche, en total han sido como 10 kilómetros. 10 kilómetros. En el caso del Tizón, que son los pozos petroleros, fue 1,5 kilómetros. Eso es. Entonces, pues ya se tienen ahí 11 kilómetros. Se lleva el material y se van depositando mediante barcazas, yo supongo, ¿verdad? Sí, se cuelan en tierra firme. Claro. Y dependiendo de la profundidad a la que se quieren poner, pueden colocarse, llevarse en unos chalanes, sí. y con uñas de mono, sí. Colocarlos, nada más estrobados. Ajá. Se levantan y se colocan. Se van colocando. Hay que llevar un control topográfico muy específico, ¿verdad? Sí, para que no nos quede el arrecife todo chueco. Como dientes de chimuelo. Sí, porque depende de la alineación. Claro, también es fundamental. Para que los no solamente que queden, porque estos elementos tienen la ventaja que se entrelazan. Entonces, no es posible que colocarlos nada más hacia atrás. Pero lo que sí es la orientación que deben tener. Obvio. Y la distancia de la playa, ¿no? Mantenerse, digamos, ¿no? Para que también, pues, seguramente habría que tener perpendicularidad al oleaje y cosas de ese tipo. Se orienta de acuerdo con la dirección del oleaje dominante, ¿no? Eso es. Y las corrientes del litoral que luego se tienen, ¿esas cómo se controlan? Bueno, hay algunas mediciones que se hacen previamente para determinar precisamente las características de las corrientes del oleaje o las características de las corrientes de marea. Y en ese sentido, para controlar esas corrientes que van a veces paralelas a la playa o a la costa, ayuda el hecho de poner un espigón en determinados sitios. En realidad, más que controlarlas, buscamos que sigan cumpliendo su función natural. O sea, si esas corrientes tienen una cierta dirección y van arrastrando material, pues lo único que hacemos nosotros es poner la barrera esta. Entonces, ya el efecto del oleaje, porque muchas de las corrientes son afectadas, claro, o debidas al oleaje,
se reducen, se atenúan y entonces se propicia eso. Ahora, ¿hay algún otro proyecto en puerta? Pues nosotros pretendemos ahorita tratar de que se aplique al caso del puerto de Dos Bocas, donde también tiene un problema de erosiones. Y desde luego nuestra intención, que no perdemos la esperanza de que se llegue a dar, es Cancún, porque la primera idea, así la primera idea que tuvimos fue después del huracán Gilberto, que dijimos, bueno, pues... Y ojalá también atiendan la zona de Tulum, porque como que el mar ya está quedando abajo de la pirámide, una de esas, la pirámide de ahí de también, la se va para abajo, Hicimos varios intentos con un particular en la zona de Playa del Carmen, pero ahí pues vino por un lado el cambio de sexenio, entonces bueno, pues, los típicos cambios de sexenio, ¿verdad? Pero bueno, el mar no entiende de cambios sexenales, eso es lo grave, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo grave, ¿no? Que no tiene filiación política. No, no, pues sus tiempos son otros, ¿verdad? Sí. Son milenarios, Sí. No son por sexenios. Exacto. Muy bien, mi estimado ingeniero Héctor López Gutiérrez, pues te agradecemos mucho tu amena charla y sobre todo la aportación que has hecho de la ingeniería mexicana, porque hay que cacarear el huevo también, ¿no? Pues sí. Los mexicanos proactivos y activos y inteligentes como tú, pues tienen mucho que decir en ese sentido, y yo creo que pues te felicito por esa aportación y te agradecemos verdaderamente el que nos hayas acompañado en este programa. Y pues siempre agradecemos aquí por escrito, como deben ser las cosas, ¿verdad? Claro. Te otorgamos un reconocimiento y agradecimiento por tu brillante participación en este programa Profesionistas por el Progreso en el tema Arrecifes Artificiales para Protección y Restauración de Playas, firmado por la licenciada Marilena Miranda de la Lama, directora general de ASTL TV, Televisión por Internet, y tu amigo y compañero Marco Antonio Méndez Cuevas, servidor como presidente del Consejo Nacional de Egresados del IPN. Y me da mucho gusto porque yo tengo particular aprecio por las gentes del IPN. Del instituto. Sí. He convivido con ellos en muchas ocasiones. Sí. Hay una generación que ahora está en buenos niveles, inclusive un director de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura fue compañero de trabajo, trabajó bajo mis órdenes, en fin. Eso es. Ese espíritu de colaboración. Siempre ha habido la sinergia de esfuerzos importantes para el bien del país entre los universitarios y los politécnicos. Y en este caso, pues es muy loable la labor que ustedes hacen bajo el lema de Profesionistas para el Progreso. Pues es lo que menos que podemos hacer los profesionistas cuando recibimos una educación superior que puede beneficiar a alguien, ¿no? Sí, así es. Así es. Pues buenas noches y muchas gracias. Y a ustedes los esperamos el próximo miércoles, igual de 8 a 9 de la noche, para otro programa más con un interesante tema. Hasta luego, buenas noches.